Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con el gran Pío Moa, el historiador de cabecera que tenemos en Estado de Alarma TV. ¿Cómo te encuentras, Pío? Hola, pues bien, muy preocupado por todo lo que está pasando, pero bien, aguantando, ¿no? Claro. Bueno, pues ¿de qué has hablado esta semana en tu blog? Que recordamos que es piomoa.es o Más Democracia y Más España para que la gente entre y lea tus artículos. ¿De qué has hablado, Pío? Sí, bueno, por una parte estoy siguiendo con esta serie de galería de charlatanes sobre los historiadores que han estado desvirtuando sistemáticamente la historia de España, ¿no? Historiadores, vamos, Sí. memoriadores, ¿no? O sea, en general el mero hecho de que esta gente haya tenido, me refiero pues a los Preston, Viñas, en fin, muchísimos más, ¿no? Llevo ya 25, o sea que hay bastantes, Moraviellos, etcétera, ¿no? Pues el mero hecho de que hayan tenido que fundamentar la ley de memoria histórica, hayan tenido que recurrir a una ley de tipo soviético para impedir el debate, pues ya, vamos, no hace falta más argumentación contra ellos, ¿no? Pero recojo las críticas que durante unos años hice a estos profesionales del embuste y que desde el primer momento mostraron ser partidarios de la censura, pues lo hago porque creo que, como comentaba un lector, sirven también para aprender historia. A menudo se aprende más historia en un debate, en un debate, en una crítica, que en una mera exposición, ¿no? Así que me he dedicado a todos ellos. Bueno, pues aparte de eso, quizás lo más importante es que estamos ante una situación crítica, porque las mafias del doctor y separatistas tienen un proyecto que es destruir la herencia del franquismo, destruir la Constitución y la monarquía, acabar con la democracia y con la unidad nacional. Porque la herencia del franquismo es la integridad nacional, la paz y la democracia, que se votó muy mayoritariamente en el referéndum del 76, partiendo de la legitimidad histórica del franquismo, de la ley a la ley, recuerdes. Es decir, estamos en un golpismo permanente que se va concretando más y más y que exige medidas mucho más allá de la mera denuncia. O sea, yo creo que esta gente debe ir a la cárcel porque está convirtiendo a España en una cárcel, ¿no? Y luego, el proyecto de esta gente viene de muy atrás. Viene ya desde la transición, traicionando enseguida el referéndum del 76, y se manifestó enseguida en concesiones a los separatismos y a la ETA, en una mitología europeísta, entre comillas, cuyo contenido real era la denigración abierta o encubierta de España y de su historia, en una mitificación grotesca de la República y el Frente Popular. Esto, en parte, creo que les he dado un golpe con mis dos libros, La Segunda República Española y por qué el Frente Popular perdió la guerra, y porque estaban preparando, por ejemplo, grandes jolgorios con motivo del 90 aniversario de la República y no han sido capaces de hacerlo. Pero bueno, ya había empezado el doctor visitando la tumba de Azaña y todo aquello, pero se quedó en nada, ¿no? Que sea ese proyecto se manifestó también en un antifranquismo ferozmente falsario, que lo vieron como el modo indirecto más eficaz de ir consiguiendo los demás objetivos, hasta llegar a imponer leyes liberticidas como las que hoy tenemos. Con Zapatero, el plan se hizo mucho más visible y sus medidas se hicieron más audaces, y luego prosiguió con Rajoy, con el PP. Y ahora el doctor y los separatistas le están dando los últimos toques. Bueno, dentro de este proyecto está la neutralización del Poder Judicial, del Ejército, de la Policía y de cualquier institución posiblemente opositora. ¿Cómo lo hacen? Pues poniendo a su cabeza a sujetos afectos al gobierno del doctor. Asimismo, negocian nuevas concesiones a los separatistas en materia judicial y de Hacienda que les permitan ganar mayoría para destruir la unidad nacional, sea en Cataluña, sea como con algún referéndum o con cualquier otra medida golpista. Recuérdese que en el referéndum anterior tuvo en parte éxito y en parte fracasó. Tuvo en parte éxito porque lo llevaron a cabo a pesar de que el PP, el gobierno de Rajoy, decía que no. Y luego, después del discurso del rey, pues Rajoy lo convirtió en golpe de Estado permanente al aplicar unas medidas sin ninguna fuerza, ¿no?
Entonces estamos desde entonces en estado de golpe permanente por parte tanto de los gobiernos, primero de Rajoy y luego del doctor, como de los propios separatistas. Bueno, todo esto últimamente están preparando una ley especial que llaman de seguridad nacional para más INRI, es como llaman democrática la ley soviética de memoria histórica. Bueno, pues esto es con ello tratan de autorizarse para despojar, primero movilizar a todos los ciudadanos y despojarlos de sus bienes. Es una medida claramente bolivariana ante una situación de crisis. La crisis, ¿cómo será la crisis? Eso lo deciden ellos, ¿no? Y todo ello bañado en una perversión sistemática del lenguaje, que, como digo, presenta como democracia, libertad, concordia o patriotismo unas medidas que atentan directamente contra esos valores. Pero en estas derivas han participado los partidos PP y PSOE, que se han presentado, se siguen presentando como partidos nacionales y constitucionales, pero han corrompido la democracia y han socavado con la máxima eficacia la nación y la ley. En unos casos lo han hecho de modo deliberado, en el PSOE, ¿no? Y en otros pues lo han hecho por pura inercia, nacida de la falta de formación histórica e ideológica, el caso sobre todo del PP. La sistemática falsificación de la historia pues aquí ha desempeñado un papel esencial en la creación de un ambiente propicio a disgregar el país. ¿Por qué? Lo decía Julián Marías. El PSOE tiene una idea negativa de la historia de España. En lugar de tener una idea negativa de su propia historia, que es una historia criminal realmente, la tienen de España. Y al PP eso le importa muy poco, porque no tiene, ya digo, formación histórica, ni ideológica, ni intelectual, ¿no? Y otro elemento que debe señalarse es la participación de los sectores dominantes de la Iglesia en este proceso. Los fariseos que dominan la conferencia episcopal, ¿no? Porque impulsan los separatismos, incluso el terrorismo, entre otras hazañas. Los han impulsado desde hace muchos años, desde el Vaticano II. La degradación moral y la vileza política de estos obispos quedó bien de relieve en su complicidad pasiva y en la profanación de la tumba de Franco. Pues Franco fue quien directamente salvó a la Iglesia del exterminio. O sea, esto es algo simplemente increíble, ¿no? O sea, es el fariseísmo llevado ya al extremo, ¿no? Luego, por supuesto, hay también otros intereses implicados, intereses empresariales, como se ha demostrado ahora con los indultos, intereses mediáticos e intereses internacionales. Se está creando una situación que tiene curiosa semejanza con la invasión napoleónica. Bueno, primero está repitiendo en gran medida lo que fue la República, porque fue una cosa muy parecida, ¿no? Y también, pero remontándose más allá con la invasión napoleónica, porque unas falsas élites u oligarquías españolas que son abiertamente contrarias a la propia nación, al propio interés nacional, por motivos entre ideológicos y de interés personal. Por ejemplo, en aquella época no ponían ningún obstáculo a la pretensión napoleónica de extender Francia hasta el Ebro. Les parecía secundario, ¿no? Y, en fin, el efecto político más importante del discurso del rey en 2017 fue la irrupción de Vox. Este partido creo que debe entender que es hoy la única alternativa antes de un derrumbe del Estado de imprevisibles consecuencias. Debe entender que el PP ha sido y sigue siendo el mayor obstáculo a cualquier medida contra el proyecto criminal hoy en marcha, y debe obrar en consecuencia. Sus presiones sobre el PP para que prepare una moción de censura creo que están fuera de lugar, porque crean una imagen de claudicación. Que el PP se adhiera, si quiere. La moción debe ser la primera de las medidas más de fondo contra esta gente. La deriva actual tiene que frenarse más allá de cualquier otra consideración. Y al respecto, para hacernos una idea de cómo es el PP, pues he hecho algún comentario. Dice, andalucismo a la nocilla. Dice, el jefe del PP en Andalucía, Moreno Nocilla, le suelen llamar Moreno Nocilla, creo que es Bonilla, ¿no? Pues ha declarado su decisión de anteponer siempre Andalucía a todo lo demás. Esta es una declaración separatista, ¿no? O sea, quiere decir un andalucismo, además,
moderno y constitucional. Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir con estas palabras? Pues que su modelo es Blas Infante, al que canta ditirambos en sus discursos. Dice, nos sentimos muy orgullosos de lo que supone la obra de Blas Infante. Bueno, la obra de Blas Infante, que era un auténtico chiflado, un auténtico orate, consistió precisamente en atacar a España, en identificar a Andalucía como musulmana y en promover la disgregación del país junto con los racistas vascos y catalanes. Y no se crea que este Moreno Nocilla habla sin saber, porque indudablemente todo esto lo sabe muy bien, que es mera palabrería sin intención real. Bueno, Nocilla expone lo que piensa el PP, como ocurre con la política pujolista del PP en Galicia, o la seguidista de los separatismos en Vascongadas, Cataluña, Baleares o Valencia. Infante fue declarado, recuérdese, padre de la patria andaluza por una caterva de corruptos del PSOE, UCD y andalucistas. O sea, un homenaje que encierra todo un programa y que insulta a los andaluces, diciendo que su padre es un cretino como aquel, porque aparte de todo era un cretino. Y desde entonces no han cesado de homenajear al individuo, sobre todo el PP, porque el PSOE a veces se olvidaba y no hacía caso. Bueno, sí, ahí queda eso. Pero el PP sí, incluso el Arenas llegó a criticar seriamente al PSOE por no asistir a uno de los homenajes, ¿no? Bueno, en todas las autonomías, el PP es un agente de disgregación nacional y también de disolución de la soberanía española, satelizándola a otras potencias. Y es el agente más eficaz y el más peligroso porque engaña a muchos incautos que viven de ilusiones sobre ese partido y se niegan a ver los hechos, aunque se repitan una y otra vez. Que es la alternativa al PSOE y es un auxiliar del PSOE realmente. Yo creo que Vox no debe abstenerse simplemente en estos grotescos homenajes al orate, que ya describe lo que son los que lo homenajean, ¿no? Debe aprovecharlos para marcar enormes distancias e informar a los andaluces de lo que están arreglando, entre comillas, en su nombre, para su futuro moderno y constitucional, como dice Nocilla. Si no lo hace, terminará como un PP bis, aparentemente más radical, pero con menos votos y terminará fagocitado por el PP. O sea, que es la política que siguen precisamente Casado y los demás, el Egea y compañía, ¿no? O sea, son millones los españoles que han depositado su confianza en Vox y es muy necesario que esta confianza no sea defraudada. He dedicado también, como ha estado la cosa esta LGTBI, he dedicado algunas píldoras, vamos a decir, algunos pequeños comentarios, ¿no? Dice, han asesinado a una persona en un aquelarre LGTBI. Pero el problema para los LGTBI no es el asesinato en sí, sino que hayan llamado maricón a la víctima. Si no se lo hubieran llamado, el crimen habría pasado como uno de tantos. Y así es. Los crímenes que no afectan a los homosexuales o a mujeres ni los cuentan, a pesar de ser en número muy escaso. Pero están siempre alerta para chillar y amenazar. El problema no es que el matonismo histérico, LGTBI, feministas, etcétera, se imponga en las calles y en los medios de masas, la Triple M, y pretendan dictar a los demás incluso sus sentimientos. El problema está en la incapacidad de tanta gente para rebatir su retórica alucinada y en la pasividad acobardada con la que se cede a su tiranía victimista, porque efectivamente una de las maneras de imponer un despotismo es hacerse la víctima. Es una cosa que han aprendido muy bien, ellos y otros, ¿no? Otro tema es, pocas cosas hay más cargadas de odio que las ideologías feministas y LGTBI. ¿A quiénes odian? A los hombres en general, parece ser, pero sospecho que a sí mismos en primer lugar. Y esa perturbación conduce al delito, que anuncia muy bien sus lemas amenazantes. Por ejemplo, eso de Ayuso fascista, estás en nuestra lista. Esto es una amenaza de muerte, una amenaza que tiene ya una tradición en las checas. Bueno, pues ahí está y ahí estamos. Otro ejemplo de lo que es el PP. Según Feijóo, recordemos que Casado ha dicho que la guerra fue de unos demócratas que no creían en la ley contra unos
contra quienes querían la ley sin democracia o algo por el estilo, ¿no? O sea, según este pobre hombre, pues la democracia sin ley, existe la democracia sin ley. Bueno, pero claro, se le han echado encima algunos otros historiadores, de estos de los memoriadores, ¿no? Y comento, nos enseña Feijóo que la guerra civil fue un golpe de Estado, lo cito textualmente, un golpe de Estado con independencia de que el gobierno de la época, en mi opinión, estaba en una situación de desgobierno, con independencia de que nuestro país tuviese unas tensiones enormes territoriales e ideológicas, y con independencia de los actos vandálicos y de los asesinatos que se produjeron antes. Pero dicho esto, la guerra civil es un golpe de Estado. Bueno, este pensador dirige una región española, igual que el del máster, ¿no? Una guerra no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado puede derivar en una guerra y puede no derivar, puede quedar en eso, ¿no? En concreto, la guerra provino de dos golpes de Estado. El de octubre del 34, planteado como guerra civil, y que en parte lo fue, y que fracasó. Y el de las elecciones fraudulentas de febrero de 1936, que fueron otro golpe de Estado, el cual sí triunfó e impuso un régimen de terror durante los 5 meses que siguieron. Bien, este nuevo régimen, que fue el Frente Popular, provocó el contragolpe del 18 de julio, el cual, al fracasar, originó la guerra o la continuación de la guerra del 34. Esa guerra salvó a España de la sovietización y de la disgregación, algo que Feijóo califica de inadecuado. O sea, disgregación y totalitarismo a las que los Feijóo del PP están contribuyendo nuevamente por falta de formación histórica e intelectual. Hay que decir, para entendernos, que el Frente Popular, cuando se habla del bando republicano en la guerra civil, se está cometiendo ya un fraude, ¿no? Lo que luchó allí fue el Frente Popular, que se componía casualmente de los mismos que actualmente están amenazando la integridad nacional, o sea, de separatistas y totalitarios. Bueno, pues aparte de eso, la propia República fue un régimen caótico. Fue destruido por el Frente Popular en aquellas elecciones fraudulentas, que fueron un golpe de Estado, pero en sí mismo fue un caos, ¿no? La mitificación de la República por los autores de la Ley de Memoria Histórica, pues colisiona con los hechos conocidos y además colisiona con las opiniones de los principales republicanos de la época. Afortunadamente nos lo han dejado en sus memorias y en sus comentarios posteriores. Por ejemplo, Azaña califica constantemente a los suyos de botarates, de gente de poca chaveta, de zafios y politiqueros. Los acusa de torpes, mezquinos, de practicar una política tabernaria e incompetente de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esto era, dice, no se ha visto más notable encarnación de la necedad. Estas cosas las dice constantemente Azaña de los suyos en sus diarios. El problema con Azaña es que se le ha mitificado enormemente, pero que casi nadie parece haber leído con un poco de cuidado, ¿no? Lo que él mismo decía, ¿no? Otro dirigente histórico republicano, el único que había entonces, que era Lerroux, y que era el más votado y que también ha sido el más atacado por la historiografía progre, pues decía de aquellos republicanos nuevos: no traían saber, ni experiencia, ni fe, ni prestigio. Nada más que esa audacia tan semejante a la impudicia que suele paralizar a los candorosos y de buena fe cuando la ven avanzar desenfadadamente. Estos eran los republicanos. Alcalá Zamora, que fue quien trajo la República en primer lugar, no fue Azaña, fue Alcalá Zamora, pues habla de ellos, por su experiencia en aquellos años, dice, son un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y la delincuencia. Y así tantos otros. El gran problema es que en lugar de aprender de la historia, la estamos repitiendo. Y la estamos repitiendo por obra en gran parte de la galería de charlatanes que quieren pasar por historiadores académicos y a los que yo vengo exponiendo. Yo sugiero a nuestros oyentes que visiten mi blog y que lean las críticas que voy haciendo a estos charlatanes, porque
van de historiadores, académicos, incluso científicos, y verdaderamente no son más que una banda de charlatanes. Desgraciadamente, además, están demostrando la degradación de la universidad, como la demuestra también, por ejemplo, el doctor con su doctorado falso, o el tío del máster, se ha casado con su máster también de chicha y nabo, ¿no? Y como lo han demostrado otros muchos, de repente tenemos a una señora que tenía 3 másteres y resulta que no tenía ninguno, o tenemos a la Cifuentes, que era por el estilo. Lo que a mí me llama la atención es que a Cifuentes le hicieran un juicio por la falsificación del máster. Oye, ¿por qué no se lo hacen al doctor? Es una cosa asombrosa, ¿no? Y que además el juicio fuera tan alucinante que echaron la culpa a otra persona que no se beneficiaba del máster para nada, pero por lo visto se dedicó a darle un máster a esta Cifuentes porque sí, porque le dio por ahí. O sea, en algunos aspectos la justicia en España es un chiste, ¿no? Luego he escrito también otro tema que me interesa mucho y es el espíritu del franquismo. Uh-huh. Dice, el franquismo derrotó a sovietizantes y disgregadores partiendo de una inferioridad material casi desesperada. Consiguió abstenerse en la guerra mundial, lo que hizo que el país saliera de ella sin el enorme peso de la deuda moral y política del resto de Europa occidental, deuda con los ejércitos useño y soviético. El soviético también, porque sin la intervención soviética el desembarco en Normandía nunca se habría producido. Los alemanes dedicaron el 80% de su esfuerzo militar al frente del Este contra la Unión Soviética. Bueno, gracias al franquismo, el país se reconstruyó con sus propias fuerzas sin deber nada a las finanzas useñas, al contrario que Europa occidental, que lo debió al Plan Marshall. Y además España se reconstruyó bastante bien, con muchas dificultades, como todos por otra parte, incluso en algunos aspectos más, pero se reconstruyó bien. Luego, con el franquismo, España se permitió desafiar la hostilidad y amenaza del resto de Europa, en Europa tanto la occidental como la oriental, o sea, la occidental tutelada por USA y la oriental dominada por la Unión Soviética. Y derrotó un aislamiento criminal impuesto por unos y otros, impuesto por los de la parte capitalista y los de la parte comunista, ¿no? Construyó una sociedad estable, reconciliada y próspera, con una gran libertad personal, aunque la libertad política estuviera restringida, nunca anulada, y restringida sobre todo para los que habían perdido la guerra, claro, que podían llevarnos a una nueva y que nos están llevando de nuevo a una situación crítica, ¿no? Construyó además un país con la mejor salud social de Europa. Por salud social hay que entender unos aspectos a los que casi nunca da importancia la historia o la sociología, pero que son fundamentales. Me refiero a los índices de esperanza de vida al nacer, por una parte, pero más aún a los de suicidios, de delincuencia, de población penal, de aborto, de prostitución, de drogas, etcétera. En todos estos índices España estaba mejor que cualquier otro país europeo de entonces. Y así que no es exagerado afirmar que el franquismo rescató al país de 2 siglos de decadencia y guerra civilismo y creó un ambiente social de autoconfianza ante cualquier desafío. Bueno, observemos ahora las dinámicas seguidas después del referéndum del 76. Constantes prédicas para convencer a los españoles de que deben despreciar su propia historia y cultura, empezando por lo construido en el franquismo. Un doble impulso a los separatismos y a la entrega de la soberanía a entidades exteriores. Un ejército embebido en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Una promoción de la discordia y de supuestos agravios entre regiones. Una mitificación de una república y un frente popular que llevaron al país a la guerra civil. Una mitificación de personajes golpistas como Azaña. Azaña, en cuanto perdió las elecciones del 33, intentó golpes de Estado, que no le salieron en aquel momento, pero luego salieron con las elecciones del Frente Popular. O
o mitificación también de otros que intentaban sovietizar a España. Largo Caballero, en fin, los del PC, etcétera, Prieto y demás, ¿no? O porque, claro, unos querían sovietizarla y otros desarticularla en unos estaditos impotentes que podían ser muy bien manipulados por potencias extranjeras, servirían de títeres, ¿no?, a intereses extraños, ¿no? La imposición de leyes que atentan contra las libertades más elementales, como la ley de memoria histórica, que, insisto, y hay que hay que recordarlo siempre, atenta contra las leyes, contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra, es decir, contra todas las libertades más elementales de una democracia. Y esto lo están haciendo en nombre de la democracia. ¿Hasta qué punto se ha destrozado el sentido de la lengua, ¿no? Se ha perturbado, ¿no? Bueno, por muchas razones que ya he expuesto, y por la decisión democrática de diciembre del 76, que reconocía la legitimidad histórica del franquismo, pues por esas razones el franquismo no puede volver. Sin embargo, lo que sí puede y debe volver es el espíritu que permitió aquellos inmensos logros al país. Hoy España, como el resto del mundo, se enfrenta a problemas que en parte son inéditos, pero del espíritu con que se afronten esos problemas dependerá todo. Al efecto, un paso esencial es recuperar la historia contra su falsificación por un nuevo Frente Popular de totalitarios y separatistas. Yo por mi parte lo vengo haciendo desde hace años, ya desde hace bastantes años, pero es preciso que la labor se sistematice y encuentre colaboraciones mucho más amplias. Estos son, como digo, parte de esto, ¿no?, de lo que he tratado aquí. Yo tengo un programa con Luis del Pino los sábados, entre las 10:30 y 11, un programa breve, y es un programa que lo bauticé como Involución Permanente, porque desde Zapatero la democracia en España no ha cesado de retroceder. Y hoy es una democracia fallida en un Estado que está ya cerca de ser también un Estado fallido. El elemento principal de esta deriva ha sido el PP como auxiliar de ella y anulador de cualquier resistencia. Para mí, siempre se ha hablado de la cuestión de los separatistas. Los separatistas nunca han mentido. Siempre han explicado claramente lo que querían. En cambio, han sido los gobiernos del PP y del PSOE, por supuesto, los que han mentido a los españoles haciendo creer que no pasaba nada, que estos no, en el fondo no querían lo que estaba claro que iban avanzando y facilitando de todas las cosas. Luego he tratado también la cuestión pero en fin, ya se nos hace un poco tarde, he tratado la cuestión de la colonización cultural. Claro, hay un problema aquí. Claro, muchos se preguntan, ¿por qué una oficina del español en Madrid? Es que hace falta defender en Madrid el español. Pues sí, ¿contra quién hay que defenderlo? Contra la colonización por el inglés. De otro modo, la oficina de Tony Cantó se convierte en un chiste, porque no tiene objetivo ninguno. Aquí no hay un idioma regional madrileño que se oponga al español, ¿no? Es de esperar que no siga la política de Esperanza Aguirre, que con lo de el llamado bilingüismo en la enseñanza pública, y que por esa fechoría, que por otra parte es anticonstitucional, pues han hecho a Esperanza Aguirre miembro de la Orden del Imperio Británico, casualmente el Imperio de Gibraltar. Y en fin, espero no haber aburrido a nuestros oyentes y que dé lugar a una reflexión de todos, porque la situación crítica a la que estamos llegando nos compromete a todos y todos tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para impedirlo. Completamente de acuerdo, Pío. Bueno, pues que así sea y muchas gracias una vez más por estar con nosotros, Pío. Un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha media... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...
haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.